Empezar a grabar, ¿vale? Buena. Buenos días a todos. A las personas que estamos aquí, ya hablamos los que estamos en el grupo, pero los que se unen a esta parte de la enseñanza y también por el, por el video, le damos gracias a Dios por todos y quiero retomar lo de Pedro. Yo espero terminar hoy con esta biografía que empezó siendo solamente para 2 o 3 domingos del mes de, no me acuerdo, creo que era agosto o septiembre. Y fíjense que ya vamos terminando octubre y todavía estamos trabajando en la vida de Pedro. Pero ha sido supremamente bueno ver a un hombre como Pedro ser traído de una barca de pescar peces a pescar hombres y cómo ha sido la paciencia del Señor para convencerlo de ser el hombre que vamos a ver hoy. Y antes de continuar, quiero recordarles que este suceso que vamos a ver hoy es en el día de Pentecostés. Y eso tiene una connotación muy importante, porque Pentecostés para los israelitas es la fiesta de Shavuot, que es un día después de la fiesta de las semanas. Y ese día lo que se conmemora es la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Es el día en que se hace real el pacto de Dios con Israel a través de la ley. Por lo tanto, es el día en que Israel se constituye como nación, como una teocracia. Eso es lo que se celebra en Shavuot. Para nosotros, al leer es Pentecostés porque son 50 días después del Shabbat en el que el Señor Jesús fue llevado a la muerte, antes de ser llevado a la muerte, al eh, día después, pues, de, no, a los 3 días de haber muerto, Él resucita y van 47 días hasta que llega Pentecostés, Shavuot. ¿Eso por qué tiene que ser tan importante? Ok. Para eso necesitamos volver otra vez a lo que dice la palabra de Dios. Qué pena el enredo, pero estoy tratando de cuadrar las cámaras. Un segundo, por favor. Ok. Ustedes ya pueden ver, ustedes pueden ver ya la lectura, la Biblia en El texto, el sí, señor. texto. Sí, ok. Perfecto. Muy bien, porque esa es la parte que necesito que miremos. Ese día en Pentecostés, específicamente es el día en que el Señor Jesús le dice en Hechos capítulo 1 a los discípulos, miren, quédense en Jerusalén porque voy a enviar la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo y tendrán poder para ser testigos, testigos en mi nombre en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los lugares del mundo. Eso es lo que él les dice en Hechos capítulo 1, antes de su ascensión. Ese día que llega el Espíritu Santo en Pentecostés, y quiero llevarlos a ese día, es el día del que habla Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Eso es antes de la venida del Mesías. Y entonces dice, pondré mis leyes en Shavuot, en la fiesta del Shavuot se celebra la Torá, las leyes de Moisés colocadas
allá en aquel tiempo para Israel, para establecer a Israel como el pueblo de Dios, la teocracia de Dios. Este es un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Ya las leyes no venían en corazón de piedra. Acuérdense que las leyes antes fueron colocadas en tabla de piedra. Ahora es un corazón. Voy a escribir mis leyes sobre su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Listo. ¿Cómo así que las va a colocar sobre su corazón? Ok, eso es lo que se explica en Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 26, no crean que me lo sé, que lo tengo aquí escrito. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra, donde antes tuve que haber escrito la ley, y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Si me regreso, dice, yo pondré mis leyes en la mente sobre su corazón. Ok. Entonces, si lo vemos acá es cómo va a poner las leyes o sus leyes en nosotros, en el corazón. Ya no es algo que yo tengo que, es algo que está en mi corazón. Es pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, les daré el poder para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. ¿Ok? Eso es exactamente lo mismo que dice Dios, que significa la instauración de un nuevo pueblo. Este pueblo, este nuevo pacto, es escrito en el corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés, un nuevo pacto. O sea que si alguien quisiera establecer cuándo termina el Antiguo Testamento y cuándo empieza el Nuevo Testamento, puede decir con toda seguridad que fue en el Pentecostés después de eh, después de la última Pascua en la que Jesús fue entregado. En ese Pentecostés empieza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, y de ahí para atrás el antiguo pacto. ¿Qué pasó con Pedro en ese día? En ese día ellos empezaron, cuando bajaron esas lenguas sobre sus, bueno, no eran unas lenguas, pero eran como lenguas de fuego sobre sus cabezas para indicarles el poder, igual que lo que Juan vio cuando vio que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma sobre el Señor, igual unas lenguas de fuego como las del Espíritu, y empezaron a hablar ellos en su propio idioma, en hebreo, salieron 120 que habían en ese momento y empezaron a hablar las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando en hebreo o estaban hablando en griego, no sé, lo más probable es que sea griego, pero todos los que estaban ahí los escuchaban a ellos en sus propias lenguas. No los escuchaban en la manera en que ellos estaban hablando, sino que los entendían en sus propias lenguas. Y por eso, si ustedes miran aquí, perdón, un poquito más atrás, habían de todos y dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿cómo es esto? Y lo que ellos pensaron es, ¿será que están llenos de monstruos, están borrachos? Ok, ahora es el momento en el que vamos a entender algo que el Señor le había dicho a Pedro. Y voy a regresarlos otra vez porque quiero ponerlos en contexto. Eso ya lo vimos, pero quiero regresarlos para que lo vean. A Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y además
todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. Ya Jesús les había explicado en Mateo 18 qué significa eso de atar y desatar con respecto al perdón. Pero lo que no había sucedido es esta parte de las llaves del reino de los cielos. Y ahora vamos a entender lo de las llaves del reino de los cielos. Pero para eso necesito que me hagan un favor. Quiero que me repitan cuál es el método de evangelización que el Señor les mostró a sus discípulos. ¿Cómo era que se llamaba? Epa, Enseñar. ¿Cómo? epa, EPA. Ok, ¿qué significa E? enseñar, Ajá. P. predicar, Predicar. Ok. Y A, amor. Amor. Ok. Amor. Enseñar, Amor. enseñar dónde? Sí. Enseñar en lugares cerrados. P, predicar en lugares abiertos. A, amar a todos como el Señor nos amó. EPA. Todavía no había habido ese poder para esa predicación. Pero cuando todos dijeron que estaban borrachos, Pedro inmediatamente se levanta. Pedro, todos están diciendo, estos no eran los galileos, estos no eran pescadores, estos no eran personas iletradas. No, ¿cómo están hablando todas estas maravillas de Dios? Y el más pescador, Pedro. Y Pedro dice, el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, escuchen esto porque es importante. Todo el mundo piensa que solamente fue Pedro, no, los 11 apóstoles que estaban con Pedro, acuérdense que ya eran otra vez 12, pero Pedro específicamente alza la voz y les dice, y escuchen esto, varones judíos. ¿Qué hace alguien cuando tiene la llave de una puerta y llega a esa puerta? ¿Para qué es la llave? Para abrir. Para abrir. Entonces, él ahora tiene las llaves para abrirle a los varones judíos. Voy a abrirles a ustedes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a usar el método del Señor. Voy a predicarles acerca de hay un nuevo reino. Y por eso la llave abre la puerta para que, los que están detrás vean que hay un nuevo reino, el reino de los cielos. Eso es lo que significa el hecho de que Pedro tiene las llaves del reino de Dios. Y empieza esas llaves con los judíos, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Que esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos que están aquí, todos estos 120 que hay aquí, específicamente los que están detrás de mí, estos 11, no están ebrios, como ustedes creen, porque son las 9 de la mañana. A esta hora nadie está tomando nada. La hora tercera del día es las 9 de la mañana. Pero esto que está pasando es lo que había dicho ya el profeta Joel. ¿Ok? Lo que había dicho el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas, varones judíos, profetizarán, no por sí, sino por mi espíritu. Él está hablando de la profecía de Joel, pero nosotros acabamos de verla en Ezequiel, que se cumple con la venida del Espíritu Santo escribiendo en el corazón para que los hijos e hijas hablen de lo que Dios les ha prometido a toda la humanidad si lo reciben. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños.
Y amén. Y de cierto les digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ojo ahora. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Habrá sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, tengan muy presente esto, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor, habrá muchas señales debajo de la tierra y los jóvenes y los ancianos profetizarán porque Dios derramará de su espíritu. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo antes que venga el día del Señor. Antes. Solo aquellos que invocan el nombre del Señor será salvo. Todos aquellos que invoquen el nombre de Jehová serán salvos. Eso es lo que dice Joel. Así que él, al recordarle esto, les está diciendo, miren, ese hecho de que las personas puedan hablar y decir las maravillas de Dios en su propio idioma, pero que ustedes lo escuchen en su idioma, es simplemente la manifestación del Espíritu Santo que ya había dicho el Señor que iba a pasar cuando Joel. Ustedes deben tener en cuenta que no tienen nada que ver con alcohol ni con ninguna droga. Esto no es místico. Recuerden que estamos hablando oriente. Los orientales son místicos, son menos pragmáticos que los occidentales. Para ellos es importante. Todas estas señales son importantes. Él les dice es que Dios prometió que derramaría de su espíritu para un nuevo pacto y está haciéndolo y lo acaba de hacer. Y yo estoy aquí para decirles lo que Dios ha hecho. Vuelve el versículo 22. Varones israelitas, miren bien, por favor. Esto, aunque parezca que yo también pensaba que era lo mismo, pero no. Él aquí le dice judíos. Pero cuando llega a este versículo 22, no, él no dice judíos, dice israelitas. Oigan estas palabras, israelitas, ya no solamente judíos. Israel, Jesús, el que vino de Nazaret. Todos dicen que Nazaret no viene nada bueno. El que vino de Nazaret, ese mismo que dijo la palabra de Dios que luz se vería en tinieblas en la tierra de Zabulón, él es esa luz, ese que vino de Nazaret, no otro, fue un varón, es un varón aprobado por Dios. Dios ha dado pruebas de que él le ha dado a ese su poder y se los ha mostrado a todos ustedes y entre todos nosotros, porque han visto sus maravillas, han visto sus milagros y han visto las señales que solamente Dios puede hacer y que hizo entre ustedes por medio del Señor Jesús, por medio de Jesús el Nazareno. Y ustedes todos, varones israelitas, lo saben porque lo vieron. Solamente hace 50 días que lo mataron. Pero todo lo que vieron antes, las resurrecciones, las sanaciones, el agua, la comida, todo lo que ustedes vieron lo saben porque ustedes fueron testigos de que eso pasó. Dios lo aprobó. Son testigos. Voy a ir un poco más adelante. A este que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ustedes creen que lo tomaron? No.
Dios mismo entregó a su Hijo, a Jesús Nazareno, Dios mismo lo entregó porque fue su voluntad. Esta palabra que está aquí, consejo, es la misma palabra para voluntad, porque fue su voluntad y esa voluntad fue determinada solamente por Él. Él tomó la decisión, Él se entregó, nadie lo cogió, nadie tiene el poder para cogerlo, Él se entregó. Y porque Dios sabía su preconocimiento de lo que pasó con eso y de lo que eso significaría como un nuevo pacto con él, Dios lo entregó y lo entregó a los hombres para que lo prendiesen, lo agarrasen y lo levantaran, o bueno, lo mataran en una cruz. Esta palabra que está aquí es llevarlo para levantarlo en una cruz, exactamente como le dijo él a Nicodemo cuando Nicodemo fue a preguntarle quién era él, y él le dijo: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Exactamente lo mismo está diciendo aquí. Lo tomaron porque Dios lo entregó para que ustedes lo mataran en una cruz. Y ni siquiera tuvieron la decencia de hacerlo ustedes, sino que comisionaron a alguien para que lo hiciera, a un gentil. Pero Dios no solamente lo aprobó por lo que ustedes vieron, sino que Dios lo levantó, Dios lo levantó y soltó los dolores de la muerte. ¿Qué significa eso de le soltó los dolores de la muerte? Está hablando de cuál es la paga del pecado. ¿Cuál es la La paga del muerte. pecado? Muerte. La La muerte. muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Separación. Lejos de Recuerden Dios. al Señor Jesús en esa bendita cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue el dolor más grande que el Señor Jesús pudo sufrir, la separación de su Padre para cargar con tu pecado y con mi pecado en esa bendita cruz. Ese dolor de la muerte, ese dolor de separación, fue la cosa que Dios quitó cuando lo levantó de entre los muertos como hombre. ¿Y por qué? Porque era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Pero por qué es imposible que fuese retenido por la muerte? Porque no tenía pecado. Y por lo tanto, si la paga del pecado es la muerte y él no tiene pecado, pues la muerte no puede retenerlo porque ya pagó el pecado con su muerte, el pecado nuestro, el de él no podía retenerlo. Todo lo que uno puede entender de esto es esto es toda una predicación específica acerca del reino de Dios. Está diciendo el rey que está sentado, que estaba sentado solo en el trono, entre comillas, envió a su hijo para que muriera por los pecados de todos, de manera que su hijo pudiera volver otra vez a él, siendo el Salvador, tal cual como aparece en las Escrituras. Y yo, Jehová, solamente yo soy quien salvo, y no hay nadie más que salve, solamente yo puedo salvar. Miren bien, sueltos los dolores de la muerte. Ahora, yo quiero que miremos, sí, quiero que miremos esto.
Quiero que lo veamos ahora, lo vamos a ver más tarde. Dice en el Salmo, estaba David, hizo este Salmo, el Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, o sea, siempre va delante de mí. Porque Él es mi poder, está a mi diestra, yo no voy a ser conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma, hasta el punto en que mi carne reposará confiadamente, porque yo sé que no dejarás mi alma en el Seol, en el sitio de los muertos, ni permitirás que tu santo sea corrompido, o sea, que su cuerpo vea corrupción. No lo permitirás. Ténganlo presente, por favor. Salmo 16, del 8 al 10. En el 11 dice algo que me parece increíble. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oiga, ¿esto cómo es? Miren bien, me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué está diciendo? Me mostrarás cómo es que se vive la senda, el camino de cómo es que se debe vivir, pero llegará el momento en que en tu presencia tendré la plenitud del gozo. Aunque viva en esta vida, en esta senda de la vida, con un corazón gozoso y un alma gozosa, porque tú estás a mi diestra y estás delante de mí, la plenitud de ese gozo será cuando yo esté a tu diestra para siempre. El versículo 11 establece lo que sucedió. Vivió una vida aquí como hombre y se gozó en el hecho de que Dios lo guiara todo el tiempo de su vida, hasta incluso el momento de su muerte. Pero la delicia, el hecho de quién será, de la manera de cuál es su verdadero papel en la historia de toda la eternidad, está en el hecho de que Él se sienta a la diestra, ahora a la diestra para siempre. Toma su poder. Wow. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Acuérdense lo que dice. La palabra dice Jehová. ¿Recuerdan? A Jehová he puesto siempre delante. Ok. Mas esto es lo dicho por ay, no. Espere. Porque David dice de él, está hablando de quién es este él. Este él es Jesús Nazareno. David dice de Jesús el Nazareno que fue aprobado por Dios mientras vivía con sus milagros, con lo que enseñó, con la manera de vivir. Y luego fue aprobado por Dios cuando lo entregó para que muriera y fuera el autor de la salvación. Y luego lo siguió aprobando, levantándolo de los muertos, porque la muerte no podía sostenerlo, porque era el justo, el santo. De David dice, veía al Señor siempre delante de mí. ¿Mm? ¿Cómo es que dice el Salmo? ¿No dice Jehová? Veía a Jehová siempre delante de mí. Veía al Señor delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún, perdón, y aún mi carne descansará esperando confiadamente en lo que Dios va a hacer, porque Dios me va a levantar. ¿Cómo sé yo eso? Porque no dejarás mi alma en el sitio de los muertos, en el Seol del Antiguo Testamento y en el Hades del Nuevo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida
pero me llenarás de gozo con tu presencia. Sin embargo, en el Salmo, en el Salmo que aquí está citando Pedro, dice, no solamente tu presencia, a la diestra. Así que no solamente es todo lo que Dios hizo y que de pronto alguno dirá, ah, sí, pero yo no vi eso, no, pero a mí, yo sí no soy testigo. Ah, pues bien. Entonces quiero decirte que la escritura dice esto porque David lo estableció. No dejarás mi alma en el Hades, etcétera, etcétera. Esto lo dijo David acerca de Jesús Nazareno. Ok, pero allí está hablando como en primera persona, ¿no? ¿No te parece, Pedro? Ok, esperen un momento. En este cambio de los caminos de la vida a la presencia de Dios, hay algo que es terrible, y es que Israel, los israelitas, prendieron y mataron, crucificando a ese Jesús del cual habla David. Pero eso tampoco es nuevo. Esto fue una cosa que también Dios había dicho que iba a pasar. Lo dijo en Daniel 9 y en Zacarías. Vamos a mirar, no ahora, pero vamos a mirarlo. Es importante que entendamos que no hay nada de lo que está aquí que Dios no hubiera pronosticado antes. Pronosticado sería una palabra horrible. Que Dios no hubiera profetizado. Ahora sí, versículo 29. Varones hermanos. Ah, pero es que lo que pasa es que eso también lo puede decir David. Varones hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O entonces, esto que está aquí, que David dijo, que veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, o descansa esperando confiadamente, y descansa así, porque no dejarás mi alma en el sitio de los muertos. Eso no se aplica para David, porque David murió, fue sepultado, y tenemos aquí su sepulcro, así que no es para David. Cuando él habló, no dijo eso para él. Siendo el profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, ahora Pedro en la argumentación, en esta predicación, ha dicho dos cosas importantes. La primera, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo que Dios dijo que derramaría después que viniera el Mesías. Después de los días del Mesías, como hombre, derramaría de su espíritu para un nuevo pacto. Primera cosa. Ese Mesías es Jesús el Nazareno, porque ustedes saben y lo han visto que él hizo milagros, él hizo prodigios y levantó muertos, etcétera, etcétera, pero además su vida fue una vida muy justa y por eso fue aprobado por Dios delante de ustedes. Fue probado de que Dios es el único que puede hacer esas cosas y las hizo a través de él. Por lo tanto, fue aprobado por Dios en eso. Pero además, él se los entregó, él lo entregó por su propia voluntad para salvación, como está escrito. Yo solamente soy el único que puedo salvar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además lo levantó de los muertos para que ustedes sepan que la muerte no puede detener a Dios. Eso está escrito por David.
Y David lo escribió haciendo profecía porque él está muerto y su sepulcro está aquí. No está hablando de él, está hablando de este Jesús Nazareno, cuya alma no fue dejada en el lugar de los muertos, ni su cuerpo vio corrupción, porque resucitó al tercer día. ¿Ok? Siguiendo. Ok. ¿Qué es importante aquí? Siendo profeta, el Señor le había dicho a David, Dios le había jurado. Aquí ustedes pueden ver el Salmo 89. Hice pacto, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Vamos Señor. a ir. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Qué significa eso? Que su trono sería eterno, porque no es solamente por la generación, sino por todas sus generaciones. Si uno va al versículo 29, dice, pondré su descendencia para siempre. Eso es lo que significa que será por toda su descendencia. Pondré su descendencia para siempre y su trono será como los días de los cielos. O sea que el trono de David sería eterno. Por lo tanto, la descendencia de David sería alguien que tendría un trono eterno. Si nosotros ahora vamos al Salmo 132. Ustedes estarán pensando, ¿por qué no lleva tantas cosas? Tiene una razón. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de esto. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Es lo que él está diciendo, está recordando Pedro. Pedro está recordando eso. Miren el versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi Mesías, la palabra ungido. Esta es la palabra Mesaya, que significa ungido. He puesto o dispuesto como luz a mi ungido y a sus enemigos vestiré de confusión, pero sobre mi ungido florecerá su corona, su trono. Todas estas cosas son importantes que las entendamos. ¿Por qué Pedro está diciendo no es sobre David que estaba escribiendo en ese salmo? Estaba escribiendo sobre Jesús el Nazareno. Este es el que heredará, el que hereda, es el que hereda en presente el trono. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Los que están aquí solamente son 120, pero Jesús se apareció a más de 500. Dicen, no me acuerdo, pero dice. Así que, eh, ok. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? Jesús. Ok, también está escrito. Miraba yo en la visión de la noche, el profeta Daniel, lo ven acá arriba, ¿cierto? Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Oigan, es interesante, ¿no? Miren bien esto, miren esto es, parece un detalle tonto, pero miren bien. Los discípulos cuando ven la ascensión del Señor, lo ven subir y se quedan mirando las nubes y los ángeles les tienen que decir, despierten. Así como lo vieron subir, lo verán venir en la misma manera. Pero lo que ellos recalcan es que se quedan mirando las nubes
Y ahora miramos esto en Daniel, no sé cuántos años antes, 600, 700 años antes, que dice, estoy mirando las nubes del cielo y de pronto sale de las nubes del cielo un hijo de hombre. ¿Alguien tiene alguna duda de quién es este hijo de hombre que llega por las nubes del cielo? ¿Por qué razón Jesús se llamó todo el tiempo el Hijo del Hombre? Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Qué era lo que tenían que predicar cuando estuvieran en público? ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Tengan temor del reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Este hijo de hombre se acercó al anciano de días, que es el padre, y le dice, y le dan dominio, gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué más fue lo que dijo el Señor? Que nunca, nunca, ni siquiera la muerte podría destruirlo. Su palabra. No recuerda. No se La preocupe si no muerte es lo recuerda. único que no puede destruir, o sea, Nada, ni siquiera la nada, muerte. nada puede destruir a Dios, es que nada, sí. Ok, lo puede llevar, porque, de nuevo, eh, Teo 16, ¿qué es eso? Ok. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Nada puede contra mi iglesia. Mi iglesia es un reino eterno que nada puede perturbar. Cuando habla, perdón, de nuevo, otra vez aquí. Cuando habla en Daniel 7 del 13 al 18 y habla y dice que su reino es un reino que nunca podrá ser destruido, está hablando de su reino, el reino, la iglesia. Ese es el reino que nunca podrá ser destruido, ni siquiera la muerte puede destruirlo. Así que exaltado por Dios, fue exaltado, perdón, por la diestra de Dios y habiendo recibido, estando ahora a la diestra de Dios, como dice en el Daniel, que vio lo que sucedió. Los apóstoles vieron cuando él subió, pero Daniel vio cuando fue llevado, cuando fue traído a la presencia del trono. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Ok. Si alguien quiere saber sobre la promesa del Espíritu Santo, por favor, acuérdense, yo enviaré, les dijo el Señor, ustedes son, el Señor les estaba diciendo en Juan 14, en Juan 16, bueno, todos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen, les dio el Espíritu Santo y les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, del Espíritu Santo. Esa es la promesa que el Señor Jesús les hizo. Pero si quieren saber de la promesa y de esto del Espíritu Santo llegando, simple y llanamente hay que ir a Juan capítulo 14, 15 y 16 para saber con respecto a esa promesa. Entonces él les dice, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros, porque David no subió a los cielos, pero David dice, dijo el Señor, Jehová, a mi Señor Jesús,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Conclusión. Debes saber de una manera absolutamente cierta, absolutamente segura. Toda la casa de Israel está hablando de a quién le abrió primero la puerta. Primero a los hijos. Yo he venido a los hijos de Israel. Es la primero que tenían que entrar por la puerta de ese reino, por lo menos que supieran que hay el reino de los cielos donde hay un rey y que ese rey tiene dominio eterno y por toda la eternidad. Eran los judíos. Judíos, hermanos judíos, varones israelitas, mis hermanos. Toda la casa de Israel sepa que este Jesús, a quien Israel crucificó, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Esa es la conclusión de absolutamente todo lo que Él les está diciendo. Abrió la puerta e inauguró el reino de los cielos para todos. El pacto ha sido firmado. El Espíritu Santo ha hecho lo que nada puede hacer, colocar las leyes en el corazón. Cuando esto pasó, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, todos los que Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que la recibieron, otros dijeron: ah, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles les enseñaban por el poder del Espíritu Santo, en que estaban unos con otros, en el partir el pan para recordar la muerte del Señor y la resurrección y el nuevo pacto y las oraciones. Esta es la primera parte de las llaves del reino. Falta una sola parte. Una sola parte. Quiero dar las gracias a todos por escuchar. Espero que esa primera predicación de Pedro, que fue tan potente, la predicación de un simple pescador, tan potente, tan llena de la palabra de Dios, casi que uno podría armar todo el discurso tomando los fragmentos del Antiguo Testamento y trayéndolos. Esa es la razón por la cual los llevé al Antiguo Testamento, para que todos entendiésemos. Pedro no estaba hablando nada que Dios no hubiera dicho, nada que Dios no hubiera revelado, nada que Dios no hubiera mostrado al pueblo de Israel. A todos les había dicho exactamente lo que iba a pasar. Y al final dice: es para todos. Dios llamó a todos, pero hay que recibir sus palabras con la misma fe con la que ellos la expresaron. Sin eso, solamente son palabras. Pero con eso es la entrada al reino de los cielos.
sellada por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, que al igual que tu iglesia es eterna y nunca cambia. Un abrazo para todos. Dios los bendiga muchísimo.